Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Verso 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén, hermoso. El mensaje del día de hoy se centra en el versículo 25, verso 25, donde dice: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna, la guardará. Lo que dice la palabra. Jesucristo habló a sus discípulos y a la iglesia habla el Señor el día de hoy. El mensaje del día de hoy se titula: valoremos la vida que Dios nos dio. Valoremos la vida que Dios nos dio. Para empezar el mensaje, quiero hacer un poquito de énfasis y enfoque en lo que significa la vida, para que podamos entender lo que la palabra nos está diciendo. Cuando Jesús dijo: el que ama su vida, la perderá. En el diccionario bíblico, en el idioma hebreo, nefes, cuya raíz significa respirar o soplar, lo que dice el diccionario bíblico. La palabra nefes en hebreo comunica respirar o soplar. Y vemos en Génesis capítulo 2, verso 7, nos muestra ahí lo que Dios hizo cuando le dio vida al hombre, o a la mujer, al ser humano. Primero al hombre, después vida a la mujer, cada del hombre. Pero Génesis 2, verso 7 nos muestra que Dios es el autor de la vida. Es la palabra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él y fue un ser viviente. Ese hombre que Dios creó, Dios le dio vida. Dios le dio a ese hombre el alma, espíritu, le dio vida. Lo formó, dice la palabra, del polvo, y Dios le dio la autorización. Dios le permitió ser un ser viviente, que Dios lo creó. Es lo que dice Génesis. Entonces, fuera de Dios no hay ninguna fuente de vida. Fuera de Dios no hay nadie más que pueda dar vida. La gente ha querido hacer clones hoy en día, formar de un ser, un animal, hacer otro, pero no puede darle vida. Y quieren hacerlo con los seres humanos. No hay manera como puedan hacer lo que Dios hizo. Dios es el único, la única fuente de vida. Y ahí comenzó. Hay preguntas que alguien dice: ¿y quién le dio vida? Dios. Dios es Dios y ya Él ha existido por siempre. Pero dice la palabra que Dios creó al hombre. Y de ese hombre que Dios creó, Dios lo diseñó a él y a Eva de tal manera que iban a tener descendencia. Iban a tener hijos y hijas, iban a tener descendencias. Por causa del pecado del hombre, la descendencia de Adán y Eva nace por un instinto de hacerlo malo. Pero la palabra nos muestra en Génesis que antes de que el hombre pecara, ya Dios mostró que el hombre fue creado para estar con Eva, la mujer, y tener descendencia. Así lo ve Dios. Cuando el hombre peca, la palabra muestra que Dios le dijo a Eva: por
cuanto desobedeciste, ahora aumentaré, dijo, el dolor de tus preñeces. Cuando iban a hacer el bebé de parte de Eva, ahí iba a hacer más intenso el dolor. O sea, no dijo, ahora de aquí en adelante vas a tener hijos. No, ya había sido diseñado ellos para tener hijos, familia. Una familia especial, me imagino, allá en el huerto de Edén. La descendencia no sabemos cómo hubieran sido, pero el plan de Dios era que Adán y Eva tuvieran descendencia. Cometen pecado, desobedecen a Dios y fueron expulsados fuera del huerto de Edén, donde comenzaron ellos físicamente a morir ahí. Habían sido creados para permanecer delante de la presencia de Dios para la eternidad. Pecaron y al instante murieron, espiritualmente separados de la comunión con Dios, y físicamente el cuerpo físico comenzó a perecer porque envejecieron y después murieron. Adán y Eva. Entonces la vida que el ser humano tiene no le pertenece. Nadie puede decir, la vida que tengo yo es mía y me pertenece. No hay ningún hombre ni una mujer que diga, nadie me manda, o yo hago lo que quiero. Yo puedo vivir 100 años si quiero, o puedo vivir 50 o 200, nadie puede decir eso. Porque el autor de la vida que nosotros tenemos en este cuerpo es Dios. Y Él es el único que puede decidir qué hace con nuestra vida. Él es el que decide cuándo nos llama, cuánto tiempo nos deja, qué hace con nosotros. Él decide. Alguien dice, no, yo mando en mi vida. Yo puedo decidir qué hago. Sí puedes decidir, verdaderamente sí, porque tienes el libre albedrío. Pero la decisión que tomaste fue porque Dios te permitió tomarla. Y no hay consecuencia, Dios la permitió. Porque si no lo hubiera permitido, no hubiera tomado esa decisión que tomaste. Entonces la vida viene de Dios. Y la vida comienza en el hombre y la mujer, cuando en el plan de Dios fuimos creados y recibimos nosotros ahí, en el momento que fuimos concebidos, en el vientre de nuestra madre, recibimos ahí, de parte de Dios, vida, el alma y el espíritu. Ahí mismo, hermano. El hombre y mujer que tú miras ahorita cerca de ti, joven o niño, es un ser creado por Dios y lo creó con propósito. No hay casualidades. No hay que ver algo que surgió de la nada. No hay tal cosa. Dentro del plan de Dios, si ves a una persona que está viviendo ahorita, un ser viviente, no una mujer, es que Dios en su misericordia y en el plan de Él permitió que ese hombre, esa mujer, que tú y yo fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Ahí cuando comenzó a latir nuestro corazón, que fuimos engendrados ahí, concebimos, la mamá concibió ahí mismo, y fuimos nosotros llenos, que se llama la vida que Dios nos dio. Alma y espíritu dentro de este cuerpo, que algún día vamos a ser llamados. Alma y espíritu, hermano, dentro de este cuerpo. Esa es la vida del ser humano. La vida se termina en el cuerpo físico cuando el hombre y la mujer mueren. Pero la vida espiritual, el alma y el espíritu no mueren. Fueron creados para siempre, por la eternidad. Cuando la palabra dice que Adán murió ahí, en el huerto de Edén, cuando cometió pecado, se refiere que fue separado de la comunión con Dios. Separado. Eso es una muerte espiritual, separación
de la comunión de la presencia de Dios. Cuando la palabra habla al hombre y a la mujer hoy en día, cuando dice vas a morir espiritualmente, no quiere decir que su alma y su espíritu van a dejar de existir, sino que dice la palabra que su alma y su espíritu van a estar separados de la presencia de Dios, que es muerte espiritual, separados de la presencia de Dios. Cuando la palabra habla que el ser humano muere físicamente, se refiere a que el alma y el espíritu son separados del cuerpo físico. Esa es muerte física. Este cuerpo queda inmóvil, no se mueve, pero el alma y el espíritu salen de ese cuerpo. Esa es muerte física. La vida que tenemos nosotros es un regalo de Dios para nosotros. ¿Quiere decir que es mía? No, no es tuya, no es mía. Somos solamente administradores. Somos solamente nosotros administradores de lo que Dios nos dio por el proceso de tiempo que Dios permite mientras estamos aquí en la tierra. Ese es el plan de Dios para el ser humano. Algunos parten más rápido que otros, algunos viven más años que otros, pero ese es el plan de Dios. Entonces, mis acciones pueden formar parte de cuánto tiempo vivo, cuánto tiempo me queda de vida. Sí. Deuteronomio capítulo 30 nos enseña, Dios le dijo al pueblo en el verso 15 que ponía delante de ellos la vida y la bendición y la muerte y la maldición. Y le dijo Dios al pueblo, escoge ahora la bendición, obediencia, para que vivas, para que tus días se prolonguen. Pero escoge la desobediencia, traerá maldición y traerá muerte sobre tu vida. ¡Wow! Entonces, si mis acciones pueden decidir qué pasa con mi vida, qué pasa con el tiempo que Dios te dio aquí en la tierra. Eso es lo que la palabra se refiere. Entonces, la vida que tú y yo tenemos, hermano, nosotros no somos dueños. No somos dueños de la vida. Solo somos administradores y seremos llamados para darle cuentas a Dios por cómo vivimos y nos comportamos aquí en la tierra, hermanos. Entendiendo entonces que yo no soy dueño, que nada de lo que tengo es mío, entendiendo que tú y yo no somos dueños de nuestra vida, que el dueño de nuestra vida es Dios, que el dueño de nuestro cuerpo es Dios, que el dueño de nuestra alma y espíritu es Dios, que el dueño de que existimos nosotros es Dios. Entendiendo eso, entonces podemos reconocer lo que la palabra nos dice cuando Jesucristo dijo aquí en verso 34, 35, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Por eso Jesús dijo el que ama su vida. Recuerda que en el contexto del que estamos leyendo el capítulo, las semanas pasadas Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Él muriera, que iba a sufrir, que iba a ir a la cruz, que iba a pagar el precio por el pecado. Recuerda que Jesús dijo a sus discípulos que Él era como el grano de trigo que caía o era necesario caer en tierra y que pereciera, muriera, para que trajera mucho fruto. Y le dijo a sus discípulos, si el grano de trigo no cae en tierra, sino queda ahí sin ir a la tierra, dice Jesús, queda solo, no hay fruto, queda ahí solo. Mas si cae en tierra, dijo Jesús,
O sea, si cae en tierra el grano de trigo, se abre, sale la planta, la espiga y luego el grano de trigo en abundancia. Y Jesús aquí se refiere también cuando dice, el que ama su vida la perderá. Está diciendo, como ejemplo yo, Jesús, voy a caer como un grano de trigo, es decir, voy a sacrificar mi vida para que a través del sacrificio que estoy dando venga fruto. Como ejemplo yo, dice Jesús, si yo amara mi vida aquí, la perdería. ¿Cómo es eso, pastor? Como ejemplo Jesús, Él no amó su vida aquí en la tierra, es lo que se refiere a la palabra. Cuando dice el que ama su vida, no está refiriéndose a el que ama el ser que Él es, sino el que ama el estilo de vida que tienen aquí en esta tierra, lo que dice la palabra. Porque ¿quién puede amar su vida cuando ni siquiera es dueño de esa vida? La palabra se refiere, Jesús dijo, si yo amara mi vida, aquí lo que hay en este mundo, la perdería, no ganaría nada. Y la palabra nos habla a nosotros, el que ama su vida, la perderá. Jesús no amó nada de este mundo, Jesús no amó nada de deleites, Jesús no amó nada de placeres, Jesús no amó nada de riquezas, Jesús no amó nada de fama, Él no amó nada de este mundo, hermano, de la vida de este mundo. Él amó la obediencia al Padre. Él amó, como dice el versículo, el que pierde su vida por causa de las cosas del reino, la ganará. Jesús entendió y sabía y comunicó que tenía una misión Él aquí en la tierra. Que Él vino aquí en la tierra para cumplir una misión. ¿Cuál? Ser obediente al Padre y ir a la cruz. Jesús no amó su vida estando aquí en la tierra. Jesús no amó su vida estando aquí entre medio de nosotros. Él no amó el decir, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer estas otras cosas. Este mundo está tan agradable que me gustaría estos deleites, que me gustaría estas riquezas, que me gustaría esta fama, que me gustaría estas cosas. Él no amó eso. Al contrario, Él aborreció las cosas de este mundo, porque la palabra dice, cuando le dijeron que quién era Él, Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo he venido para hacer una diferencia. Cuando le preguntaron, ¿de dónde has venido? Yo he venido para mostrarles un reino diferente. Entonces Jesús no amó nada de este mundo, sino por el contrario, se negó a dar o a tener amor al yo y a las cosas de este mundo, con tal de agradar al Padre. Y dice la palabra que Jesús sacrificando y no amando, sino aborreciendo su vida aquí en la tierra, fue obediente al Padre, de lo que la palabra nos enseña. Cuando dice la palabra, el que ama su vida, se refiere a nosotros, a los discípulos, a los seguidores de Jesús, a los no creyentes también, a todo ser humano se refiere la palabra cuando dice, el que ama su vida, la perderá. Vamos a ver los creyentes. El que ama su vida o las cosas que hace mientras está aquí en la tierra, el que ama los deleites más que las cosas del reino, el que ama los placeres más que las cosas del reino, el que ama la fama, el que ama las riquezas, el que ama todo lo que este mundo ofrece, el que pone su mente y su corazón y está tan afanado y muestra
mundo, dice, la perderá. ¿Cuál? Va a llegar el momento en el cual va a despertar cuando sea llamado y vea y diga, no tengo nada. ¿Qué pasó? Desaproveché la oportunidad de lo que tenía, la diferencia que pude haber hecho, la oportunidad de poder ser obediente al Señor. Somos puestos aquí en la tierra con propósito, pero si nosotros amamos el yo, amamos el deseo de lo que hay en este mundo, amamos los deleites y los placeres, amamos la vanagloria de la vida, estamos amando lo que este mundo ofrece, perderemos. No vamos a cumplir el plan, pues fuimos puestos aquí en la tierra. No lo vamos a cumplir. Vas a fallar a Dios. Vas a fallar al Señor. Por eso Jesús dijo, yo no amo mi vida. Yo amo, dice, obedecer a Dios. Y nos dice a nosotros, prioridad en nuestra vida es, tenemos que aborrecer nuestra vida aquí en este mundo para ganarla allá en la vida eterna, dice Jesús. Es necesario que el hombre y la mujer de Dios aborrezca el estilo de vida, aborrezca lo que este mundo ofrece, aborrezca lo que impida que la obra de Dios se cumpla en su vida, que Dios cumpla en su vida, que aborrezca aquí en este mundo todo lo que le impida honrar a Dios. Es lo que dice la palabra, para que cuando despierte allá en el tiempo que se ha llamado, diga lo que la palabra dice, que la ganará. Vas a decir, wow, cumplí lo que Dios me pidió, ahora estoy acá, ahora he entendido que fue con plan y propósito. Pero aquel hombre, aquella mujer que ama su vida, que primero es él y los deseos de todo lo que este mundo ofrece antes que las cosas del reino, va a perder la bendición de Dios, de decir, pude haber hecho, pero no hice. Pude haber logrado la obra, pero no la hice. Pude haber cumplido el propósito de la vida, pero no lo hice. Pude haber tocado muchas vidas, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque prefirió el yo. A los no creyentes que no han entregado su vida a Jesús, que ni siquiera tienen el deseo de amar a Dios porque están muertos, como están amando su vida, lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien, lo que la gente me invita, los placeres y deleites y los bailes y todas las cosas que este mundo ofrece, aquel hombre y mujer que no tiene temor de Dios, que está amando su vida, o sea, su estilo de vida que tiene, lo va a perder, ese sí, y lo va a perder de otra manera. ¿Cuál? Cuando él despierte, después de que se haya llamado, y esté en el lugar de tormento, ahí, yendo a un lago de fuego por la eternidad, que es el infierno, ahí va a reconocer que perdió todo lo que pensó que era bueno. Va a reconocer que perdió su vida, todo lo que pudo haber hecho. ¿Por qué? Por causa de amar lo que hay en el día de hoy alrededor de nosotros. Y aquel hombre o mujer que no ha creído en el mensaje de Jesús, que no ha nacido de nuevo, que no tiene una relación con Dios, pero cuando viene la palabra de Dios y le habla el Espíritu Santo a su mente y decide voluntariamente decir, no voy a amar más mi vida, lo que este mundo ofrece, sino voy a aborrecer todo lo que este mundo ofrece con tal de agradar a Dios, y sale y busca las cosas de Dios y comienza a hablar a Dios, va a darse cuenta que sí la palabra se cumple en su vida. ¿Cuál? Que sí ganó su vida. Cuando la perdió aquí en la tierra, ganó en el reino de los cielos, hermano. Ganó el reino de los cielos. Cuando Jesús, como indica esa palabra, estaba hablando de él mismo como ejemplo. De él mismo como ejemplo
y estaba diciendo a los discípulos, eso es lo que se necesita hacer. Que el hombre y la mujer aborrezcan en este mundo todo lo que les impide hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Aquel que ama. ¿Qué quiere decir aquel que ama? Aquel que ama es aquel que puso su amor, aquel que puso su pensamiento en las cosas pasajeras, su estilo de vida, sus placeres, sus bienes pasajeros, las amistades, el trabajo, la fama, aquel que puso su mente y todo su ser en esas cosas que le desenfocan de las cosas de Dios, va a tener pérdida, va a tener pérdida, porque por causa de amar a uno mismo y los placeres que este mundo ofrece, ha habido pérdida de muchos hombres y mujeres de Dios. Y por causa de amar a uno mismo y lo que uno desea hacer, que desobedece a Dios, hay mucha gente, muchas almas allá en el lugar de tormento, ahorita, esperando un juicio final para ir al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Y lo que la palabra está comunicando es, tenemos que reconocer que nosotros fuimos creados y que no estamos aquí para siempre. Vamos a estar aquí solamente por un tiempo y un proceso. Amigo, hermano, amiga, hermana, ¿qué te garantiza a ti que vas a vivir más tiempo aquí en esta tierra? ¿Qué te garantiza a ti que vas a estar aquí más años en esta tierra cuando mañana puede ser el último día que vas a estar tu vida aquí? ¿Y qué has hecho mientras estás con vida aquí? ¿Cómo has dirigido tu vida o administrado tu vida delante de Dios? ¿Cómo has administrado lo que Dios te ha dado para honrarle a Él? Jesús fue enviado aquí a la tierra y Él administró bien su manera de vivir aquí en la tierra, hizo la obra de Dios, obedeció y cumplió el plan en la cruz y fue al cielo. Y hay ejemplos en la palabra de hombres que fueron puestos aquí en la tierra, enviados para hacer exactamente lo mismo, cual obedecer a Dios, cumplir la obra de Dios en la tierra y ir a ser llamados por el Señor y estar en la presencia de Dios. Es un propósito, amigo, hermano. Nada te va a excusar de que vas a ser llamado algún día de parte de Dios. Nada te va a excusar de que vas a perecer algún día, vas a morir. Este cuerpo no es para siempre. Este cuerpo no está para siempre en esta tierra. Estamos por un tiempo. Comenzamos como un bebé. Crecimos a un niño. Llegamos a un joven, a una adolescencia adulta, a un hombre o mujer maduros. Después a unos ancianos. Y después vamos a ir a ¿qué? A perecer. Este cuerpo va a perecer, pero el alma y el espíritu van a ir delante de la presencia de Dios. Si fuiste obediente a Dios y cumpliste el plan por el cual fuiste puesto aquí en la tierra para recibir a Jesucristo en tu corazón y vivir como Él manda, o cuando perezcas o perezca el hombre sin la presencia de Dios en su corazón, sin el perdón de Jesucristo en su vida, va a salir el alma y el espíritu y va a ir a un lugar de condenación por la eternidad separado de la presencia de Dios. ¿Tú por qué Jesús dijo, el que ama su vida la perderá? Porque aquel que su pensamiento y su enfoque está en las cosas de este mundo, en el mismo yo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me gusta, va a tener pérdida. Pero aquel que se niega al yo, aquel que aborrece lo que este cuerpo desea, aquel que aborrece lo que este cuerpo está pidiendo y viendo a nuestro alrededor, aquel que aborrece aquí en este mundo, dice Jesucristo, lo que impida que haga la obra de Dios, va a tener ganancia. Ganancia. ¿Cómo estamos viviendo las vidas como seres vivientes el día de hoy? ¿Aborreces lo que impida que haga la obra de Dios? ¿O estás amando la obra de Dios? ¿Estás
amando tu vida en este mundo, lo que deseas que no honra a Dios? ¿O estás aborreciendo lo que este mundo te muestra que no glorifica a Dios? Al final, hermanos, habrá recompensa al obediente y al desobediente. Hay una vida eterna que se manifiesta cuando la persona muere, son llamados. ¿Cómo estás viviendo y cómo estamos viviendo, hermanos, como hombres y mujeres de Dios? ¿Estamos preparados para enfrentar ese momento? ¿Estamos preparados para cuando el Señor nos dice ya es tiempo? ¿Estamos preparados viviendo como Dios manda y cumpliendo su obra aquí en la tierra? ¿Estamos preparados haciendo una diferencia en las vidas, en los corazones de las personas? ¿Estamos preparados limpiándonos de toda la corrupción de este mundo? ¿Estamos preparados limpiándonos nuestro corazón, nuestra mente para honrar a Dios? ¿O estamos viviendo desobedientes y deshonrando a Dios? ¿Estamos olvidándonos de la obra de Dios? ¿Estamos amando más nuestro estilo de vida? ¿Estamos amando más lo que nos agrada? ¿Estamos olvidándonos de lo que Dios quiere para nosotros y nos estamos revolviendo con lo que allá afuera está pasando? ¿Nos estamos revolviendo con los que van en la cantina, con los que están en los bailes, con los que están en las borracheras, con los que están en la desobediencia? ¿Nos estamos revolviendo con las violencias, con todo lo que hay afuera? ¿Está el hombre y la mujer de Dios revolviéndose con lo que no debe revolverse? ¡Cuidado! Porque aunque hay salvación en Cristo para ti, hay pérdida, hombre y mujer de Dios. No vas a cumplir el plan que Dios tiene para ti aquí en la tierra si no estás aborreciendo aquí en esta tierra, en este mundo, lo que te impida honrar a Dios. Cuidado, hombre y mujer, que no has entregado tu vida a Jesús. Si estás viviendo y desechando las cosas de Dios ahorita, no, yo no quiero nada con Dios ahorita. Yo no quiero nada con Dios en el día de hoy. Tal vez en 10 años más puedo ir a la iglesia a buscar de Dios, pero ahorita soy joven, no quiero nada con Dios. Cuidado, hombre o mujer. ¿Por qué? Porque puede ser el último día que tienes de vida y vas a tener que sufrir una eternidad separado de la presencia de Dios por amar más este mundo, lo que este mundo ofrece y lo que estás viviendo en este mundo. Eso es lo que la palabra dice. Cuidado. Como ejemplo, estamos amando nuestra vida, que estamos viviendo, que desobedece a Dios, o estamos aborreciendo nuestra vida, hermano, aquí en la tierra, porque somos de paso, hermano, somos de paso. Porque dijo la palabra aquí en este mundo. Aquí en este mundo, porque estamos de paso solamente. Estamos de paso. Y cada día mueren miles de personas alrededor del mundo. ¿Cuántos de ellos se fueron amando las cosas de Dios, aborreciendo esta vida en este mundo que no es agradable a mí? Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Si vas a tu alrededor, volteas, hermano, hay crisis, hay catástrofes, hay guerras, hay hambres, hay enfermedades, hay catástrofes naturales, hay violencias por todos lados, hay abusos, y podemos nombrar lo que hay en este mundo. ¿Y tú crees que vivir en este mundo es agradable? Vivir en este mundo es agradable, hermano, como estamos bajo la presencia de Dios y siendo el instrumento de Dios y honrando a Dios. Eso es agradable, sí, pero fuera de las cosas de Dios y fuera de una vida que honra a Dios, todo lo demás es desagradable, hermano, lo que hay a nuestro alrededor. Desagradable, hermano. La creación, hasta la creación sufre hoy por causa de la maldad del hombre. Entonces tú me dices que es agradable vivir en este mundo. No es agradable vivir en este mundo cuando no se está bajo la voluntad de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sin la voluntad de Dios en la vida del ser humano, el hombre queda expuesto a toda la maldad que hay en este mundo, corrupción en este mundo, drogadicción en este mundo, y podemos nombrar las cosas. Fuera de una comunión con Dios y un hombre y una mujer con a Dios, no queda más que solamente tristeza y dolor en este mundo.
El que aborrece su vida en este mundo, la ganará para la vida eterna. ¿Estás, hermano, contento o contenta viviendo aquí en este mundo y conviviendo y relacionándote con lo que es pecado en este mundo? ¿O estás aborreciendo y diciendo, quisiera ir con el Señor a las moradas eternas? Quisiera que nada de esto estuviera oprimiéndome, estuviera tentándome, estuviera buscándome. Escucha, hermano. Dios te puso aquí, a ti y a mí, con propósito. Y mientras somos llamados para partir de este cuerpo, mientras somos llamados, hermano, entre tanto que estamos en la tierra, tenemos que vivir una vida que honra y glorifica el nombre de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. A eso hemos sido llamados. Estábamos ciegos, estábamos muertos, estábamos caminando en este mundo junto con todos los muertos espirituales que hay, junto con todas las personas que no tienen una comunión con Dios, que estaban muertos, cegados, no tienen vida. Estábamos caminando junto con ellos así. Pero cuando Jesús lo reconocimos y le pedimos, Señor Jesús, ven, dame vida, al instante le dimos vida y comenzamos a vivir una vida espiritual. Y ahí fuimos dados de alta en el ejemplo de Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer una diferencia y llevar a cabo un propósito por el cual fuimos llamados. No para vivir conformes, no para vivir como uno más de aquí, del planeta Tierra, no, sino para hacer una diferencia. Una diferencia. Mira, me mente un testimonio que me comunicaban ayer. Un hombre que estaba pequeño, cuando era niño, su padre de él recibió una propiedad de parte de los padres de los abuelos de él. Esa propiedad necesitaba trabajo y arreglo. Y el papá de ese niño le decía, ayúdame aquí en la mañana, estaban trabajando en preparar esa casa. De repente el papá le dice al niño, quédate aquí. Voy a ir a la tienda a conseguir más material, más cosas que necesitamos. Mientras hace esto, haz otro y trae esto y es otro mientras lo que regreso. Y él se queda ahí y dice, no, yo quiero ir contigo. Papá, llévame contigo. No, aquí espérate. Haz lo que te digo, yo voy a traer las cosas. Y él comunica a ese niño, ya ahora es grande, comunica. Recuerdo que yo quería ir con mi papá. ¿Para qué? Porque en esa tienda hay aire acondicionado, en esa tienda había jugos, había cosas que yo podía obtener, en esa tienda había cosas que yo quería, pero me dijo, no, aquí quédate. Hermanos, Dios no nos ha llevado todavía, porque hay trabajo aquí en esta tierra, porque hay trabajo y nos ha dejado. ¿Para qué? Para que estemos haciendo lo que Él nos dijo. Él no nos ha llevado todavía. Sabemos que vamos a estar en ese lugar, en la presencia de Dios, donde hay, hermano, ahí cosas maravillosas, dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tiene Dios preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Jesús dijo, moradas eternas por la eternidad, allá en el cielo. Vamos a ir a ese lugar. Quisiéramos estar ahí, como ese niño en la tienda, con el papá. Quisiéramos estar con Dios allá, Señor, ya. Pero Él dice, no, todavía no. Quédate ahí todavía. Haz lo que te dije. Trabaja, saca los clavos, lija esa madera, haz algo. Nosotros, dice el Señor, quédense ahí en la tierra, hagan algo. Vayan a hablar al que no sabe, al que tiene necesidad, vayan y visítenlo. Quiere que hagamos aquí la obra todavía, hermanos. Por eso no hemos ido. Pero estamos amando nuestra vida aquí en este mundo. Estamos amando nuestro estilo de vida primero antes que hacer la obra de Dios. Cuidado, hay pérdidas. Lo que dice Jesús. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Jesús vivió una vida y Él puso primero su vida, vivió una vida no amando las cosas de este mundo, sino sacrificando
la vida que vivió también nosotros la pudiéramos vivir. Jesucristo, al cumplir la misión de Dios, le dio, que la misión que Dios le dio, Él ascendió al cielo y está ahora con el Padre. Mis hermanos, hay una vida eterna que se manifestará a los hombres y las mujeres que han sido creados, hermanos. ¿Estoy amando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios? Es mi pregunta. ¿Estamos, hermano, amando más este mundo? ¿Ganaré o perderé cuando llegue la hora? ¿Ganarás o perderás cuando llegue la hora, hermano? ¿Qué haremos? Mi pregunta. Si hoy entiendes que tú dependes, yo dependo de Dios. Si tú entiendes que cualquier instante Dios te puede llamar, es mejor que obedezcamos al Señor. Despojémonos de todo lo que este mundo ofrece. Aborrezcamos esta vida aquí, en este mundo, de bienes pasajeros, todo lo que el mundo ofrece. No amemos estas cosas, pero amemos a Dios. Vamos a tener ganancia. Ganancia vamos a tener, hermanos. Jesucristo, al cumplir la misión que Dios le dio, fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Ahí, cuando tú y yo cumplamos la misión que Dios nos dio, Él nos va a llamar y va a decir: es tiempo.